Pues este es el tema de la semana, como hemos visto, y ya nos hemos ocupado de la primera fiesta. Vaya, vamos un poco quedados, ¿no? El día de reposo, que era importante como introducción, y el Señor ya lo puso en su palabra así, y luego la Pascua, que nos tomó un poco más de tiempo, pero me parece que ha valido la pena. Pues ahora tenemos con nosotros la segunda fiesta, la de los panes sin levadura. En Levítico 23, vamos a ir allí directamente. A ver cuánto nos queda hasta la medianoche. Levítico 23. Versículos 6 al 8. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Tanto el primero como el séptimo día eran de reposo. Por eso era importante cuando el Señor nos hablaba del día de reposo. Pues esta fiesta también tiene 2 días de reposo, por lo menos. Pues esta es una verdad que aprendí hace poco. La levadura se desarrolla en la harina misma. Y nos pasó porque mi esposa le gusta mucho hacer experimentos en la cocina. Os la recomiendo. Porque todo le queda bien, aunque sean experimentos. Pues este era uno. En cierto momento miró algunos videos y se dio cuenta de que algunos hogares judíos hacían panes sin levadura. Y advertía a la persona que compartía el video que tenía que ponerse en el horno antes de 18 minutos después de haber amasado la harina con el agua. Porque en el minuto 18 en adelante producía levadura de sí misma. Ahí entendí yo una cantidad de cosas. ¿Dónde iban a tener los israelitas en el desierto levadura industrial como nosotros conocemos? Aquí tiene otro nombre, ¿verdad? ¿En la levadura? Lo mismo. ¿Mm? Levadura de panadería, sí. El, vale, vale. Porque la masa madre se basa precisamente en que la harina misma produce la levadura. Pero entonces esto es una verdad que choca mucho. Hasta cuando ocurrió esto, yo pensaba que había que traer la levadura de otro sitio. Pero resulta que no. En la harina misma está. Y eso me puso en un problema serio en mi corazón. Porque quiere decir que el mal, porque la levadura significa mal, está dentro de mí. Yo lo puedo producir. Si permito que se desarrolle por sí mismo, se pase de estos minutos, no lo controlo a tiempo, se produce dentro de mí. Eso me dio mucho dolor, pensar que eso puede pasar así. Pero otra vez el Señor en su naturaleza ha dejado estas cosas para que nosotros aprendamos. Por eso es que tenemos que vigilar cualquier brote de pecado en nosotros, porque se puede desarrollar y hacerse muy grande.
La fiesta de los panes sin levadura está íntimamente ligada con la Pascua, de tal manera que en otras escrituras se ven como al tiempo, inclusive en 1 Corintios 5, la Pascua y los panes sin levadura, todo junto, como si fuera una sola cosa. Y lo mismo en los versículos que hemos leído en el Nuevo Testamento y que seguramente tendremos la oportunidad de volver a mirar, se ve, están ligadas la una a la otra. Pascua, panes sin levadura, todo junto. A veces se habla de las dos, como la fiesta de los panes sin levadura, a veces de la Pascua y del acompañamiento que tiene con panes sin levadura, como hemos visto anteayer, me parece, pues una sola cosa. Y es lógico, porque no se puede creer en el Señor Jesús y seguir viviendo como antes. No tiene sentido. La fiesta de los panes sin levadura significa una vida libre de pecado. La fiesta de los panes sin levadura, si la levadura es mal, es maldad, es pecado, pues la vida del creyente, tal como el Señor la ha concebido, es una vida sin pecado. No en el sentido de que está en la práctica, de que nunca pecamos, porque si decimos que no tenemos pecado, ahí cae el apóstol Juan diciéndonos, mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos y la verdad no está en nosotros. No es eso, sino que tenemos recursos de parte de Dios para quitar cada vez que aparezca el pecado, quitar, confesar, ser limpiados, purificar nuestro andar con la lectura de la palabra y reposar en que el Señor Jesús en la cruz llevó y pagó ese pecado que acabo de hacer. Entonces así es como sí, perdonad si esta ilustración la habéis oído muchas veces, es como una ama de casa muy limpia. No es que nunca entre suciedad en el hogar, no es que la gente de fuera no traiga en los zapatos suciedad, sino que cuando aparece el primer signo de suciedad, ella está lista para limpiar, ya está listo con los recursos para limpiar. Y si hace falta una cosa, dos cosas, tres cosas, desinfectantes, sustancias, pues lo que haga falta, con tal es que permanezca limpia la casa. No es ausencia completa de suciedad, sino vigilancia permanente. Y eso nos representa muy bien lo que debe ser la vida de un creyente. De tal manera que así como una casa una casa limpia, pareciera que nunca entrara suciedad ahí, nunca la ves sucia. Así parece la vida de un creyente que anda cerca del Señor, como si nunca pecara, como si fuera perfecto. No es verdad, pero hay recursos para vivir así. Y yo creo que el Señor ha incluido esta fiesta de los panes sin levadura para llamarnos a ese tipo de vida limpia, que los de afuera queden pensando, pero ¿qué es lo que pasa con esta persona? Es que no la ves mal nunca, todo lo hace bien, como que anda limpia siempre, como que nada la puede contaminar, habla con uno y con otro y sigue bien, sigue agradando a Dios. Yo no entiendo. Pues en lo secreto está el secreto, valga la redundancia. El secreto está en la vida íntima con el Señor. Sí, pero al creer en el Señor, lo que corresponde es una vida pura. Si no lo hacemos, si permitimos suciedad, es como la casa que se va llenando de suciedad.
y luego hay que hacer una limpieza muy a fondo y demorada para que la casa vuelva a quedar limpia. Y sucede que cuando permitimos que el pecado se aposente, no lo confesamos, no lo quitamos, la conciencia se va debilitando y ya no grita tanto cuando aparece el pecado. Lamentablemente, en el mundo cristiano en general esto ha ocurrido. Por eso es importante hablar de esto. Sí, hay un hermano que escuchamos frecuentemente con mi esposa y a él le preocupa que en muchos grupos cristianos en España, y bueno, es el mismo caso en Colombia, el hecho de que tengamos la seguridad de la salvación por lo que el Señor Jesús hizo, ha hecho que muchos vivan de cualquier manera. Y cuando un hermano viene a decirles, oye, pero ajusta tu vida, mira, esto no te conviene, eso no conviene a la santidad del Señor, ni tampoco a la casa de Dios. No hay una aflicción por el pecado. La conciencia se va durmiendo. A veces la manera de vivir de algunas de esas personas hasta nos hace dudar que sean realmente creyentes porque andan con muy poca diferencia con los de afuera. Y al ver creyentes así o personas que se dicen cristianos y que andan así, eh, tomamos advertencia para nosotros. Si yo me descuido y permito pecado, no lo confieso, puedo llegar a ser como él o peor. O como otra ilustración que hizo un hermano y que me gusta mucho porque es muy gráfica. Un hermano que estaba predicando llamó a un niño de los más pequeñitos de la congregación que había en el momento y le rodeó con un hilo, una hebra de hilo, y le hizo un nudo. Y le dijo al niño, revienta el hilo. Y el niño lo reventó fácilmente. Luego le puso dos. Y bueno, costó un poquito más, pero lo hizo. Pero luego lo rodeó y rodeó y rodeó y rodeó y era hilo. Lo rodeó y lo rodeó unas 12 vueltas de hilo y le dijo, revienta el hilo. Llamaron a un hermano fuerte en la congregación, ayúdale. Vino él y, oye, cuesta. Entonces este hermano dijo, así pasa con el pecado. Si tienes un pecado y lo confiesas, es fácil. Si tienes dos, has dejado acumular dos, bueno, cuesta un poco más, pero todavía es relativamente fácil. Pero si te dejas rodear y rodear y no lo confiesas, vaya problema que tienes cuando ya te quieres liberar de eso. Sí, esto no es un juego y tampoco corresponde con personas que han costado tanto al Señor, cuya salvación ha costado tanto al Señor Jesús, que vivamos así. Lo suyo sería que cada creyente que anduviera por este mundo fuera fuera como ver una porción del Señor Jesús. Fuera como ver al Señor Jesús en miniatura andando por este mundo. Y ese es el llamado para todos nosotros. Para mí el primero. Andar en este tipo de vida que corresponde con la gran salvación que el Señor nos ha dado. Con la gran liberación de la esclavitud que el Señor me ha otorgado. En 1 Corintios 5, que hemos leído ya varias veces, vamos a mirar este detalle. 1 Corintios 5.
A ver, estoy un poco lento. Dice en el versículo 7, lo leemos juntos, el versículo 7 solamente. 1 Corintios 5, 7. 1, 2, 3. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gracias. Limpiaos para que seáis nueva masa sin levadura, ¿como qué? ¿Qué dice allí? ¿Cómo sois? No llegaréis a ser ni para que lo seáis en un futuro, sino porque lo sois. Delante de Dios, el creyente es pan sin levadura. Ha sido hecho perfecto para siempre, dice Hebreos 10, 14. Sí, cuesta creerlo porque sí, pero es así. Dios así lo ve. Cuando una persona le entrega su vida al Señor Jesús, Dios lo ve perfecto en Cristo. Entonces, ¿qué somos? Panes sin levadura. No tenemos pecado delante de Dios. Ha sido quitado, removido todo. De lo que yo estoy consciente y de lo que no. De todo lo que Dios ve, mejor dicho. Y que yo no veo todo lo que Dios ve. Entonces, si yo soy pan sin levadura, dice Pablo, pues ¿qué corresponde en vuestro andar? Eso, andar como si no tuvierais pecado. Entonces, hay que limpiarse para que tu andar corresponda con tu posición, la posición que te ha dado Cristo. Pero eres pan sin levadura, que no se te olvide. En Cristo eres pan sin levadura. Entonces, nos corresponde andar en santidad, no para ser santos. Tachamos el para, no, sino porque lo somos. Porque somos santos, andamos en santidad. Corresponde la una cosa con la otra. Y Efesios 5:3 usa este mismo lenguaje. Bueno, dice Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Es lo mismo. Sois santos, entonces, ¿cómo conviene que andéis? Pues como santos, dejando estas cosas. Ese es el lenguaje que Dios utiliza. Pues el Señor sí tiene que recordárnoslo cada vez. Andad conforme sois, como conviene a santos. En 1 Corintios 5, donde hemos leído, dice que celebremos la fiesta. Y está hablando de la fiesta de los panes sin levadura. Muchas personas afuera, cuando piensan en la vida cristiana seria, piensan que es una vida de amargura, de no a tal cosa, no a todo, sobre todo aquello que me gusta. No, 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 no puedes hacer esto. No, 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 no. Es un montón de nos. Sin embargo, ven personas muy gozosas viviendo su vida cristiana. No
como que no se puede entender eso. Hay un gozo muy grande que los de afuera no pueden entender en una vida de santidad. Es una fiesta, la comunión con el Señor, lo que Él muestra a un creyente que vive cerca de Él, que trata de vivir sin nubes entre el Señor y Él, es una persona que puede disfrutar enormemente de cosas que el Señor tiene guardadas para los que viven cerca de Él. Es una fiesta vivir así. Y si para alguno de nosotros no es así, hay algo que hay que ajustar. Tal vez acércate más al Señor. Tal vez busca más su palabra, busca más estudios profundos de la palabra y empezarás a ver todo lo que hay en la presencia de Dios. En el cielo hay gozo. En Proverbios 8, el Señor Jesús, personificado en la sabiduría, dice que en la presencia de Dios tenía solaz en todo tiempo, tenía gozo, deleite allí. Y yo creo que parte de ese deleite que se vive allí en la presencia de Dios nos es transmitido cuando andamos en su presencia, aunque estamos en este mundo con guerras, con problemas, pero entrar en su presencia, qué gozo. Sí, si estamos alejados de Él, no disfrutamos tanto. En parte porque, como dijimos anteayer, en la periferia, lejos del Señor, lejos del centro donde está Él, es donde está Satanás. Y Satanás no está callado, ¿eh? Él está ofreciendo sus cosas. Y si estás más cerca de lo que Él dice que de lo que el Señor dice, te lo pensarás. Pues Satanás ofrece tal cosa. Y no alcanzas a oír lo que el Señor ofrece estando allí en el centro de todo. Eso nos puede pasar, pero si nos acercamos al Señor, nos alejamos de la periferia, de esas voces que no nos convienen y empezamos a disfrutar de lo que hay en la presencia del Señor. Y empieza a ser la vida de santidad una vida de fiesta y de disfrute. Así debería ser. El Señor nos hizo todo para que así fuera. Bueno, Romanos 12, 1 y 2 también nos habla de esta práctica y es interesante leerlo. Romanos 12, 1 y 2. Voy a pedir a un hermano que si puede con voz fuerte nos lea estos dos versículos, Romanos 12, 1 y 2, por favor. Hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, hermano. ¿En qué capítulo de Romanos estamos leyendo? 12, no 1. Hay 11 capítulos en los que el Señor ha hablado de todo lo que Él ha hecho. ¿Veis? Como el avión del primer día. El Señor ha hecho grandes cosas. 11 capítulos mostrando lo que Él ha hecho. De tal manera que el apóstol Pablo finaliza el capítulo 11 diciendo: alabado sea el Señor por sus pensamientos tan grandes.
Y entonces viene el capítulo 12, el 13, el 14, el 15 y el 16, todos prácticos, con base en todo lo que el Señor ha hecho y que tú no puedes borrar, ni quitar, ni disminuir. Ahora te corresponde una vida activa de búsqueda de la voluntad de Dios. Y necesitas ir transformando tu mente, porque de tanto que escuchas y del contacto que tenemos que tener con el mundo, te van entrando cosas. Entonces necesitas renovarte por medio de la palabra, que no cambia, para que ajustes tu mente a la voluntad de Dios. Pero es una búsqueda constante, permanente. Esa es la parte tuya. Y también se necesita, porque si no el avión se va a caer. Pero es con base en lo que Dios hizo, en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Es por eso. A eso que Él hizo corresponde esta búsqueda activa, diaria, permanente de hacer la voluntad de Dios. Y de presentarte, y de presentar tu cuerpo, todo, tu mente, todo, delante de Dios. Señor, hoy quiero vivir para ti. Y al siguiente día, aquí estoy, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad. Y gracias por todo lo que tú has hecho por mí. Aquí estoy, Señor. Y al siguiente día también. Y el siguiente día no, tengo que salir muy rápido porque tengo que ir a no sé dónde, lejos, entonces no tengo tiempo. ¿Vale? El Señor sabe eso. El siguiente día, la siguiente oportunidad que tengas, vuelve a mirar arriba y decirle, Señor, concédeme vivir como tú quieres. Aquí te presento mi cuerpo, mi mente, las capacidades que tengo, todo lo que tú me has dado. Lo mejor de lo que tú me has dado es para ti y concédeme que así sea. Este detalle es interesante. Toda la semana que seguía a la Pascua se debía comer panes sin levadura. Y ya que la harina produce levadura en sí misma, para poder estar libre de levadura toda la semana, había que vigilar que no se mojara la harina, que si se mojaba, se amasara rápido y se pusiera en el horno para que la levadura no empezara su acción. Era un trabajo. Y durante una semana no podía haber nada de levadura ni en la persona, ni en la casa, pues en ninguna casa, ni en todo Israel. Los 7 días de esta fiesta forman un periodo completo y representan toda la vida del rescatado. Claro, si el Señor nos hizo perfectos, pues eso abarca toda nuestra vida. Nos hizo perfectos para siempre a los santificados, ¿verdad? Pero a eso corresponde una realidad. Y está muy bonito como está escrito en Lucas 1, 74, palabras de Simeón. Versículo 74. Que librados de nuestros enemigos, continúa diciendo, perdón, no era Simeón, era Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Se refiere a la venida del Señor Jesús y que nos da un nuevo, como una nueva vida, digamos así, como una nueva confesión delante de Dios, servirle en santidad y en justicia delante de Él
todos nuestros días, la vida entera, 7 días, un periodo completo, hasta que el Señor venga por nosotros. Esa es su voluntad. Y probablemente por eso eran 7 los días de los panes sin levadura. Había algunas fiestas como la Pascua, que era de un día. Hay otras más, como la ofrenda de primicias, como la fiesta de las trompetas, como el día de la expiación, que veremos más adelante, que eran de un solo día. Y siempre puedes ver que se trata de hechos que Dios ha hecho. Perdón la redundancia. Cosas que Dios ha hecho. Y sobre esa base, entonces vienen las festividades más largas, como la fiesta de los panes sin levadura. Porque el Señor Jesús fue nuestra Pascua, por eso corresponde una vida de santidad. Y lo mismo la fiesta de los tabernáculos, que veremos al final, que es otra fiesta de 7 días. Entonces las fiestas de 7 días muestran consecuencias de lo que Dios ha hecho, de actos de Dios, de decretos de Dios, consecuencias para nosotros. No debía haber ninguna levadura en Israel. Esto ya lo habíamos dicho. Pero ni en lo personal, ni en lo familiar, ni en lo congregacional. Tampoco interna en casas, ni en algún sitio por ahí que había quedado de antes, ni tampoco afuera, donde estaban todos reunidos, ni interna ni externa. En Éxodo 12:15 está. A ver. Si otro hermano nos puede leer el versículo 15, Éxodo 12:15. Y así el primer día es que no haya levadura en nuestras casas, porque cualquiera que comiere titulado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Era grave, ¿no? No debía haber en las casas. Moisés, Aarón no entrarían en las casas para mirar, para controlar, pero el Señor sí. Si se encontraba levadura en una casa, la persona era cortada de Israel. Eso significaba muerte. Y esto también es bueno que lo recordemos. Mientras hay pecado y que ese pecado no ha sido confesado, la comunión con el Señor está cortada. La salvación no, pero el gozo de la comunión con Dios está cortada. La línea está cortada. Aunque es inalámbrica, como nuestros teléfonos móviles de ahora, se puede cortar. El Señor la corta. Y no tengo la misma comunión con Él cuando hay un pecado que no he confesado. Tengo que confesarlo y entonces vuelve el gozo de la salvación, el gozo de la comunión con el Señor. Así que es serio. Y claro, nos podemos acostumbrar, si no confesamos, nos podemos acostumbrar a andar así, lejos del Señor. Pero entonces no tendremos una vida de gozo, no se puede ver al Señor en mí tan fácilmente. Entonces es necesario, tan pronto como sea posible, quitar la levadura que haya aparecido, que no haya levadura en mis alrededores. El mal es real, como hemos visto, pero no debe tolerarse a ningún nivel, ni personal, ni en la familia, ni en la congregación.
Lo mismo que se aplica en lo que hemos dicho de la vida personal de santidad, se aplica para la familia. Y el padre de familia, los padres de familia son los responsables de que eso sea así. Y en la congregación igual. Es a todo nivel que el Señor quiere esto. Bueno, ahora vamos a demostrar por la Escritura que la levadura solo tiene connotaciones malas. Espero que este no sea el punto final de nuestro estudio. Nunca es bueno terminar un estudio con una nota negativa y de pesimismo. No, tenemos mucho con qué levantar nuestro ánimo, y de una reunión debemos salir siempre alentados a hacer ajustes, pero en todo gozo y con todo ánimo, porque el Señor merece eso. Pero como esto está en la Escritura, tenemos que verlo también. No debía haber ninguna levadura en Israel. Luego veremos el significado, pero esto es importante. Esto es muy importante. Un pan sin levadura representa en primer lugar al Señor Jesús en su vida. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú solo miras que debes renunciar al pecado, que debes confesarlo, que debes apartarte como una religión, terminarás amargado tarde o temprano. Pero si miras a Cristo y su vida, ¿y qué hizo Él cuando estaba pasando por las que yo estoy pasando ahora y que me han hecho caer? Una cosa que me haya hecho caer. Y verlo vencer, eso me inspira. Esto es supremamente importante. Por eso nos dice muy bien Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. No puestos los ojos en tu pecado o en tu debilidad, a ver cuándo aparece y que tú la ataques. No. Puestos los ojos en Jesús. Aparecerá una caída, un pecado, pero tú lo quitas y ya dejas de pensar en eso y te concentras en Cristo. De tal manera que la mayor parte de tu tiempo se lo dediques a Él. Entonces hay ánimo, entonces hay gozo. El Señor Jesús no conoció pecado. En 2 Corintios 5:21 lo vamos a ver. Sí, son cosas que quizás ya sabemos, pero nos hace mucho bien recordarlas. 2 Corintios 5:21. Sí. ¿Me ayudáis a leerlo? 1, 2, 3. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No conoció pecado. Nosotros sí conocemos el pecado. Él no lo conoció. No vino de dentro de él. No lo experimentó. Fue solo en la cruz cuando cargó nuestros pecados, cuando fue hecho pecado por nosotros, que conoció recién el pecado. En su vida no. Primera Pedro 2:22 nos dice, el cual no hizo pecado. Y podemos mirarlo. Primera Pedro 2:22.
En el 21 dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No conoció pecado, no hizo pecado. Y luego el siguiente versículo está en 1 Juan 3:5, allí cerca. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Es muy bonito pensarlo así, porque que Él no tuvo pecado, eso lo sabemos. Pero cuando vemos que el Señor dedica con todo detalle a escudriñarlo y da el dictamen, quedamos más convencidos. No es solo una frasecita, es toda una verdad. El Señor Jesús sin pecado. El pan sin levadura lo representa en primer lugar y con toda excelencia a Él. Y cuanto más lo analicemos a Él, tanto más nos volvemos como Él. Comer pan sin levadura es ocuparse de Él, de su vida de consagración hasta la muerte y también de su muerte. Pero es interesante que en la fiesta de los panes sin levadura, luego lo veremos, cada día había que presentarse un sacrificio de animal. Bueno, varios. Entonces, eso nos hace ver que la consagración, la vida pura del Señor Jesús fue a toda prueba. Ni la muerte lo sacó de esa perfección. Y claro, nosotros sabemos que podemos obedecer al Señor, pero cuando nos apuntan en una pistola para negar o confesar al Señor Jesús, y si lo confieso muero, y si lo niego me salvo de morir, ¿quién es fiel hasta la muerte? Y dice, no, yo soy cristiano, mátame, sigue adelante. Pues una consagración completa se conoce en ese punto, en los puntos más duros. Y el Señor Jesús lo hizo, porque aún colgado en la cruz, trajo gloria para Dios. Es un pensamiento alto para nosotros, pero la Biblia nos lo dice, que Él se ofreció a Dios en olor fragante. Obediente, consagrado a toda prueba. Y ahora este versículo sí es un gozo leerlo. 1 Corintios 3:18. Y os voy a pedir que lo leamos en coro otra vez. 1 Corintios 3:18. Segunda, perdón. Puesto más. Es 2 Corintios 3:18. A la 1, a las 2, a las 3. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermosísimo. No es un listado de mandamientos, es contemplar a una persona que los guardó todos y que hizo más que eso. Agradó a Dios, trajo gloria a Dios en su vida. ¿Y cómo no quisiera yo ser así como Él? Y es mirarlo en el espejo de la palabra, mirar sus glorias. Eso, el solo hecho de estar mirando sus glorias me transforma, dice aquí. El Espíritu Santo se encarga de eso. Miremos al Señor Jesús.
no nos miremos a nosotros mismos, nuestra debilidad, nuestra infidelidad quizás. No miremos a nuestro alrededor la infidelidad de otros. No miremos el mundo como está, que cada vez es más difícil para los creyentes. Miremoslo a Él. Y dice este versículo, yo lo entiendo así, el mirarlo, contemplarlo a Él y sus glorias va haciendo que esas glorias me vayan entrando, vayan transformando mi vida y yo me vaya pareciendo más y más a Él. De tal manera que las personas al verme y sobre todo Dios al verme, vea más del Señor Jesús en mí. Fabuloso, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios, esos son los diseños de nuestro gran Dios y Padre. Bueno, me disculpáis que no aparece la simbología de la levadura todavía, me he equivocado en el título, pero bueno, ya vendrá. Volviendo a la fiesta de los panes sin levadura, vamos a leer esta porción en Números 27, en Números 28. Sí, Dan, Números 28. 17 al 25. Si otro hermano nos puede leer así con voz clara y alta, por favor. Los 15 días de este mes, una cita solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación. Ninguna obra de esclavos haréis. Lo ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová. 2 becerros de la vacada y un carnero y 7 corderos por un año. Serán sin defecto. Y su ofrenda de arena amasada con aceite. 3 décimos de cada becerro y 2 décimos con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis una décima. Y un macho cabrío por expiación para reconciliarnos. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días. Vianda y ofrenda encendidas de olor, sin olor, grato a Jehová. Se ofrecerá además del holocausto continuo por su libación. Y el 7º día tendréis santa convocación. Una hora de descanso. Gracias. Un poco largo, ¿no? Y enredado. Pero todos esos detalles son importantes y vamos a tratar de mirarlos. El día 1 y el día 7 de los 7 días había santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Día de reposo el día 1, día de reposo el día 7. Y nosotros ya somos expertos en día de reposo, ¿verdad? Cristo lo hizo todo. Para nosotros, solo reposar, descansar en lo que Él ya hizo y celebrar, inclinarnos y adorar, celebrar. Había que ofrecer sacrificios. Esto es curioso. Fiesta de los panes sin levadura y animales ofrecidos. Y todos los días, lo hemos leído, ¿verdad, David? Todos los días debía ofrecerse. Una vida santa debe estar conectada con la persona santa del Señor Jesús y con su obra en la cruz. La vida de santidad del creyente solo tiene motivación si contempla a la cruz y si contempla el ejemplo del Señor Jesús. Si no, se vuelve una religión como cualquier otra. La vida del cristiano está en Él, no en los mandamientos, aunque son importantes, está en Él. La vida está en Él.
había que presentar algunos animales cada día de holocausto. Y el holocausto nos remite a lo que nos dijo Gustavo el primer día, el segundo día, que una de las razones por las que el Señor Jesús se entregó a Dios fue para obedecer a Dios. ¿Recordáis? Y para traer gloria a un Dios que había sido muy deshonrado por la raza humana hasta ese momento. El holocausto habla de eso. Y lo más bonito, voy a tratar de no enredarme en esto porque es muy bonito, pero lo más bonito es que en cada holocausto, la persona que lo traía ponía su mano encima del holocausto. ¿Sabéis qué significa eso? No que el pecado de la persona que ofrecía pasaba al animal, no, no era una ofrenda por el pecado, era la perfección del animal que pasaba a la persona. Justificación pura, como nos habla, como nos la describe Romanos. Es decir, que la vida que el Señor llevó, su devoción hasta la muerte, me es pasada a mí en la presencia de Dios. Eso es el decreto de la justificación, con todo y lo grande y lo maravilloso que es, lo a veces difícil de creer, es un hecho. Lo dice muy claramente Romanos, lo explica muy claramente Romanos. Y Dios me ve perfecto en el Señor Jesús. Pues el holocausto habla de este aspecto de la obra de la cruz, obediencia y gloria para Dios. Y en eso también tenemos que fijarnos para nuestra vida de santidad. Cuando miramos que eso fue real en la vida del Señor Jesús, me es más fácil a mí dirigirme hacia allí. Y no me dirijo solo porque el Señor dijo, obedeced, sed santos. No, sino porque Él fue santo, porque Él obedeció hasta la muerte. Obediencia y gloria a Dios. También se ofrecía un carnero, que era el animal que se usaba para consagrar a los sacerdotes. Así que cuando ves un carnero, hablas o contemplas la consagración completa del Señor. Una sola cosa Él perseguía: la gloria de Dios, hacer la voluntad de Dios. También había harina amasada con aceite. Y esto nos habla de una vida perfecta. Y el ser amasado con aceite habla de una plenitud del Espíritu Santo. El aceite es figura del Espíritu Santo. Entonces, una masa de harina impregnada por todos los lados de aceite nos hace pensar bien en el Señor Jesús caminando en esta tierra. Pero también había un macho cabrío, hemos visto. Y el macho cabrío sí que era una ofrenda por el pecado. Pero no por los pecados. ¿Os acordáis que había una diferencia que vimos? No se trata de los hechos. Se trata de la mala naturaleza que hay en nosotros. Eso fue juzgada, esa mala naturaleza fue crucificada con Cristo en la cruz. Y de eso habla el macho cabrío, la ofrenda por esa mala naturaleza, por la carne, por el viejo hombre, por el viejo yo. Todo eso quedó allá en la cruz. Entonces, vida de santidad nos pide el Señor, ¿verdad? Mira al Señor Jesús y te sentirás arrastrado por ese ejemplo a una vida de santidad, a una vida de obediencia, de buscar progresar y cada vez ser más agradables al Señor. No una decisión personal, pues hoy, día
4, empiezo. No, empieza, si no has empezado, pero empieza contemplando al Señor Jesús. Es mi consejo. Tenemos que alimentarnos de ello. ¿Cuántas veces comemos al día? ¿Cuántas veces comemos al día? Danos una idea, Jeremy. Depende del apetito, ¿no? Pues lo mismo con el Señor Jesús. Canciones, versículos, conversaciones. No importa que estés comiendo entre comidas, no te hace mal, con tal que sea esta comida. Y ya verás cómo maduras y entonces tu vida de obediencia tendrá otra calidad. Ahora sí, ¿qué significa la levadura? Es bueno que lo pensemos. Hay varias levaduras mencionadas en la Escritura. Una está en Marcos 8:15, y aquí voy a pedir ayuda si alguien lo quiere leer así en voz alta, que todos escuchemos. Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Gracias. Aquí, bueno, está también la de los fariseos, que ya la veremos más adelante, un poco más detallada, pero está la de Herodes. Había una levadura de Herodes. Herodes era un hombre muy malo. Su conducta era muy mala, pero a la vez era muy religioso y pudo combinar las dos cosas. Se apañó para combinar las dos cosas. Eso no vale para Dios, pero puede ser que ese consejo o ese pensamiento lo escuchemos entre creyentes. Tú vive como puedas. Tampoco hay que ser tan fanático, tampoco. Eso es lo que pensaba Herodes. Religión y mundo, muy de la mano. Y combinan bien. Lo puedes combinar súper bien. No es posible. El Señor llamó a eso levadura. Completamente malo. Quitar eso. Lo tenéis que quitar. Mundanalidad es la levadura de los herodianos. La de los fariseos, ya la leímos un poco aquí, pero ahora miremos en Lucas 12:1. Si otro hermano nos puede hacer el favor. Lucas 12:1, perdón. Por favor. Esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos: verán, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Estamos de acuerdo, ¿no? Eso está muy comprobado, mirando lo que hacían los fariseos, que la cuestión era lo que se veía. Lo que se veía. Y ojalá hubiera público. Claro, ¿cómo te vas a mostrar si no hay público? ¿O cómo va a tener sentido mostrarte si no hay público? Tiene que haber público. Entonces, aquí no me pueden ver tanto como en aquella esquina, pues allí me pongo y pongo la carita esta y la actitud, que el vestido esté muy bien, que todos los flecos estén muy bien, que me estén mirando, y yo luego una piedad. Esta era la levadura de los fariseos. Y luego entonces vemos a un fariseo en el capítulo 18 orando, pero no orando al Señor. Lucas 18, del 10 al 12. Si otro hermano nos puede leer, por favor.
fariseo del otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como vosotros sois, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Aquí todos 3 veces a la semana doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, porque se volteaba al pecho diciendo: Dios, te doy. ¿Y el 14? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que los demás, porque cualquiera que se manifieste será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias. La actitud del fariseo la encontramos en los primeros 3 versículos que leímos, ¿no? Él hizo un inventario de todas las virtudes que él tenía y se las dijo al Señor. Bueno, no se las dijo al Señor, en realidad dice allí el Señor Jesús dijo que oraba era para sí mismo. Y se sentía por las nubes. Su tragedia fue que descendió a la casa sin justificación, lo dice el Señor. El que encontró justificación fue el que se humilló y ni aún, perdón, y ni aún se atrevía a alzar la cara delante de Dios. No se ocupó de nadie, de los errores de otros, de sus propias bondades, sino de su miseria. Dios, sé propicio a mí, pecador. Él descendió justificado, dice el Señor aquí. La levadura de los fariseos es la hipocresía y, como hemos leído en Lucas 18, el orgullo religioso, que también nos puede pasar a nosotros. Eso de ser orgulloso, de ser muy humilde, es común entre los creyentes. Suena contradictorio, ¿verdad? Bueno, la levadura de los saduceos. Marcos 12, 18. Auxilio de otro hermano, por favor, que nos lea el 18 y el 24. Marcos 12, 18 y 24. Y ahora pasemos al 24. Eran saduceos los que recibieron esta respuesta de parte del Señor. Negaban lo que el Señor afirmaba. ¿Cómo lo lograron? A través de elaboraciones teológicas, a través de la razón. No puede ser. Si yo no veo a nadie que se levante de los muertos, ¿cómo voy a decir que hay resurrección de los muertos? Pero hombre, que Dios dijo. Vale, pero yo no lo veo. ¿Cierto que esto nos es familiar? Y aún nosotros a veces nos cuesta creer ciertas cosas que Dios ha dicho. Pues la levadura de los saduceos era el racionalismo y la incredulidad, que viene por aplicar la razón por encima de las escrituras. El remedio, siempre las escrituras deben tener la última palabra. Por más títulos que haya colgados en la pared, por más estudios filosóficos y altísimos, y una biblioteca enorme con todos los escritos teológicos que hay, la escritura tiene la última palabra. Los otros, decía mi suegro, tienen sal, algo de sal tienen, algo de impureza tienen. La escritura no, la escritura es pura. Entonces, siempre la última palabra la tiene la escritura. Esa es la norma que nos librará de la levadura de los saduceos. Porque se puede llegar muy lejos, aplicando solo racionalismo.
levadura que había en Corinto. 1 Corintios 5. Se nos va acercando la medianoche. 1 Corintios 5, versículo 1. Si un hermano o hermana nos puede leer, por favor. Hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces no solo se permitía en la congregación que hubiera ese mal moral, sino que se enorgullecían de eso. ¿A dónde se puede llegar? Levadura de inmoralidad. Esto no se puede tolerar. No se puede tolerar. El Señor nos da normas morales y esas son las que nos deben regir, tanto en la vida personal como en la vida congregacional. Levadura de los falsos maestros. En Gálatas 5, vamos a mirarlo allí. Gálatas 5, que es importante eso y muy al día. Versículos 9 y 10, y otra persona nos puede ayudar con la lectura. Como de levadura, leuda toda la masa. Recordáis que el problema de las iglesias de Galacia eran que habían venido maestros que decían que los creyentes, si no guardaban la ley de Moisés, no podían ser salvos. Levadura doctrinal. Y Pablo y Bernabé lucharon con todas sus fuerzas contra esa levadura y escribió esta carta a los Gálatas con todo detalle y cómo ha servido a través de todos los siglos. La levadura doctrinal, toda doctrina debe ser pasada por la Escritura y debe corresponder a la verdad entera que Dios ha revelado en la Escritura. Levadura doctrinal. Y bueno, hemos leído, esto lo hemos leído, limpiados de la vieja levadura. Así que nosotros teníamos, era la de la vida anterior, lo que tenemos por naturaleza. Hay tendencias que guardamos desde nuestra vida antes de ser creyentes, pues eso también tiene que ser detenido, parado, juzgado, confesado y sacado. Finalizamos con estos dos versículos que nos han ayudado mucho en estos últimos 3 estudios. ¿Los leemos juntos? 1 Corintios 5, 7 y 8. A la de 1, a la de 2, a la de 3. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Conclusión.